Bueno, muy buenas noches tengan todos. Vamos a dar Buenas noches, inicio. profe. Noches. Buenas noches. Vamos a dar inicio a esta sesión en la cual vamos a explicar cómo es el desarrollo del primer taller evaluativo que va a reunir varias de las prácticas que ya eh, han desarrollado y enviado. Voy a publicarles de una vez la guía y el archivo correspondiente a esta práctica. Recuerden, es una práctica evaluativa. Voy a enviárselas para que la vayan mirando conmigo. Listo, chicos. Ahí están los dos archivos del primer taller que se va a evaluar. Todo esto corresponde a lo que es lo básico que hemos dicho al inicio: manejo de fórmulas, referencias, funciones básicas, funciones lógicas, función sí, sí, sí sencillo, sí anidados, sí con y, sí con o, y funciones lógicas: contar, sumar, puntos sí, sumar puntos y conjunto, contar puntos y conjunto, y funciones de búsqueda, que fue lo último que vimos. Entonces, este primer taller evaluativo reúne esas tres primeras prácticas que han desarrollado. Bueno, mientras lo descargan, voy a irles mostrando aquí la guía para que miren su contenido, de qué es lo que deben desarrollar. ¿Ya todos lo tienen? Sí, profe. Bueno, ojo a cómo deben diligenciar esta guía, que es una nómina en la cual van a hacer práctica de todo lo que hemos visto hasta el momento. El archivo de Excel tiene 4 hojas, que es retefuente, perdón, sí, retefuente, extras, nómina y empleados. Cada una con su correspondiente información y columnas. Profe, qué pena. ¿Estás compartiendo? Es que no se ve nada en la pantalla. ¿O No, estás no, no, nomás no. explicando? Estoy explicando porque ya descargaron toda la guía. ¿Sí? Bueno, Sí. bueno, entonces, y como ya la tienen, estaba nomás era explicando lo poco que mientras descargan la guía. Ah, Bueno, ok, ahora vale, sí ya profe. vamos a proceder a mirarla. Listo, entonces les decía que el archivo de Excel tiene 4 hojas, que son retefuente, extras, nómina y empleados. La guía da las indicaciones de cómo ir diligenciando cada una de las columnas de cada una de las hojas. Iniciando con la hoja de nómina. Entonces miren, ¿qué es lo primero que toca que desarrollar aquí? Si se fijan bien en la hoja de nómina, hay una parte dividida entre datos del empleado, de vengado y de deducciones.
En lo que corresponde a los datos del empleado, hay que traer estos datos de estas 4 columnas: el nombre del empleado, los apellidos, el género y el sueldo básico. ¿De dónde hay que traerlo? De la hoja de empleados que está acá. Acá están los datos que se necesitan en nómina. Pero para poder traer tanto el nombre, apellidos, género y sueldo básico, hay que usar la función buscar B. Entonces, con buscar B, entonces traen esos datos de empleados a la hoja de nómina. ¿Listo? Ahí los traen. Una vez ya diligencien toda la información del empleado, trayendo los datos de la hoja de empleados, entonces seguimos con los siguientes cálculos en nómina. Entonces ya pasamos a la parte de lo que es calcular los devengados de un empleado, iniciando con el sueldo devengado, el cual aquí tenemos, miren, la función, perdón, la fórmula que deben interpretar en la hoja de Excel. La fórmula es igual a sueldo devengado es igual a sueldo básico por los días sobre 30. Ojo, interpretar, ¿no? Ya saben cómo se interpretan las fórmulas, no literal, sino a manera de las posiciones o las referencias de celda. Un dato importante, aquí se indica que un salario mínimo legal de este año corresponde, o el salario mínimo es de 877,803. Ojo con este dato porque más abajo lo van a necesitar, sobre todo para el cálculo que se utiliza para calcular el auxilio, el fondo de solidaridad y otros datos. Entonces necesitan saber cuánto es el valor del salario mínimo de este 2020. Recuerden, 877,803. Ese es el sueldo mínimo base, sin el auxilio de transporte. Entonces, miren, calculan sueldo devengado, hacen la fórmula, ya saben, la primera, bien hechecita, y la pueden copiar a las demás celdas. Luego calculan las horas extras, ¿sí? Pero ojo, en la hoja de las horas extras, ¿sí? Esa columna tiene su propia hoja para poderse calcular. Esta columna de horas extras, la que voy a suponer aquí, no la calculamos directamente aquí. Para ello, tenemos una hoja extras. Entonces, en esa hoja extras, aquí, calculamos todas las horas extras que ganan los empleados. Vuelve y juega nuevamente. De la hoja de empleados hay que traer con buscar B, el nombre del empleado, los apellidos y el sueldo básico. Con buscar B. Lo traen desde la hoja de empleados. Aquí está el valor buscado, que es cada una de las cédulas. Una vez ya se tenga estos datos, entonces proceden a calcular o a interpretar las fórmulas de las horas extras, que son estas. Entonces, estas son las fórmulas con las cuales se calculan las horas extras. HED, ¿qué es eso? Entonces, HED, horas extras diurnas, horas extras nocturnas, recargo nocturno, días dominicales, días festivos y el total de las horas extras, ¿sí? Que es la sumatoria de todas las extras de las diferentes tipos que gana un empleado. Aquí está la fórmula correspondiente a cada uno, a cada valor de la hora extra que se gana un empleado. Una vez ustedes obtengan esta columna del total de las horas extras de cada empleado, esta última, ¿sí? Este valor, ojo, este valor, una vez lo tengan aquí, hay que llevarlo acá, a la hoja de nóminas, con buscar B, ¿sí? Con buscar B. Entonces aquí tienen el valor buscado, con buscar B, entonces van a la hoja de extras y traen el valor de toda esta columna para mostrarla aquí en horas extras. Ya el total, ¿no? El total completo de todas las horas extras que reúne o suma un empleado. Lo traen con buscar B.
Luego de ya traer las horas extras, entonces seguimos con el cálculo del auxilio de transporte. El auxilio de transporte tiene esta fórmula. Aquí miren, calcular el auxilio de transporte. Usando la función sí sencilla, la primerita que vimos, la normalita, la básica, calcule el auxilio de transporte de la siguiente manera. La condición, si sueldo básico es menor a 2 salarios mínimos legales vigentes, ¿recuerdan el valor que les mostré acá arriba? Este, Sí. aquí es donde deben utilizarlo. ¿Sí? Si sueldo básico es menor a 2 salarios mínimos legales vigentes, entonces, ¿qué pasa si se cumple esa condición? Entonces, si se cumple, aplica esta fórmula. 102.854, que corresponde al auxilio de transporte para este año, por los días que están ahí en la columna de días, y sobre 30, cuando se cumpla. Entonces, aplica esa fórmula. Si no cumple, entonces le pone 0. No me vayan a poner entre comillas 0, no, el número 0, ¿sí? 0. Entonces, de esa manera calculamos el auxilio de transporte con una función sí condicional, con una sola condición, sencillito. Luego pasamos al cálculo de la comisión, esta columna que tenemos aquí, de la siguiente manera. Usando la función sí con y, ojo, aquí ya le están indicando, o usando la función sí con y anidada, calcule la comisión teniendo en cuenta las siguientes condiciones. Aquí están todas las condiciones que deben aplicar. ¿Sí? Como es una función sí con y, aquí tienen en cada condición los rangos que deben utilizar, entre 0 y 1.197.166. Después de la flechita es el valor cuando se cumple la condición. Es decir, que si se cumple este rango, le asigna 108.580 pesos. Si se cumple este otro rango, le asigna 148.394. Así sucesivamente hasta llegar a la última condición. Si se aplica este último rango, le asigna 271.546. Ahora, recuerden que siempre debe haber un no cumple, ¿sí? Asiste 7 veces sanidad. Entonces, el no cumple, al final, ya saben que no se evalúa con otro sí, sino que se pone es el valor. Entonces, 329.834 cuando no cumpla ninguna de las 6 condiciones anteriores. Recuerden, lean bien lo que se les está pidiendo. ¿Sí? Entonces, muchas veces las dudas es porque no leen bien las preguntas. Aquí se les está indicando cómo deben utilizar la función. Luego pasamos a hacer el cálculo del total de vengado, que es todo lo que un empleado gana. ¿Sí? Tanto el sueldo como las comisiones, como el auxilio de transporte y las horas extras. Que no es más que la suma del devengado, más las horas extras, más el auxilio de transporte, más comisión. Una fórmula sencilla, normal. Luego pasamos a calcular salud y pensión, que es una fórmula normal sencilla, inclusive da lo mismo, ¿sí? Pero así es la fórmula. Total de vengado menos auxilio de transporte por el 4%. Para ambas. Luego de calcular salud y pensión, pasamos al cálculo del fondo de solidaridad. Ese fondo se calcula con una función sí sencilla, normalita, como la del auxilio de transporte, que tiene condición cuando la condición se cumple y cuando la condición no se cumple. Cuando la condición, si sueldo de vengado más horas extras es mayor o igual a 2 salarios mínimos, ojo, ahí tenemos nuevamente el valorcito. Si se cumple, aplica esta fórmula. Total de vengado menos auxilio de transporte por el 2%. Si no se cumple, 0.
El número, recuerden, el número, 0. Luego de calcular el fondo, pasamos a calcular la columna retefuente, pero para la retefuente, al igual que como se hizo para la columna horas extras, ¿sí? Se calcula en la hoja, aparte, en esta hoja retefuente, en esta acá, se calcula. Vuelve y juega. Traer los datos, ya no de empleados, ¿sí? Aquí ya no necesito los datos, traer los datos desde el empleado, sino traerlos desde la nómina. ¿Sí? Traer los datos desde la nómina. ¿Por qué? Porque adicional a los datos del empleado me están pidiendo otros datos que hay que traer. ¿Sí? Otros datos como son salud, pensión, fondo de solidaridad, total de vengado, comisión, auxilio de transporte. Todos esos datos que están en nómina, hay que traerlos acá a la hoja red de fuente con buscar B. Y aquí está el valor buscado, que es la cédula correspondiente a cada uno de los empleados. Bueno, una vez ya se traigan esos datos, procedemos a hacer el cálculo en red de fuente de los siguientes columnas. Salario de vengado, aquí está la fórmula, es una fórmula sencilla. Total de vengado menos auxilio de transporte menos comisión, que es este valor, este de aquí, salario de vengado. AFP, FSP y EPS. Pensión, salud, ¿sí? Es lo que hay que sumarlo, simplemente suma salud más pensión más el fondo de solidaridad. Todos esos datos ya están traídos con buscar B, entonces se aplica aquí en esta columna, la fórmula correspondiente, porque estas tres ya están traídas con buscar B, entonces simplemente aplican la fórmula o reemplazan los datos de la fórmula que tenemos aquí. Para el exento, igual manera, los datos ya están, únicamente interpretar la fórmula, porque las demás celdas, columnas ya tienen los datos respectivos. Salario de vengado menos AFP, FSP y EPS. Para el exento. Base para la retefuente, que es esta columna, se calcula con salario de vengado menos el exento, que es el que se calcula aquí. Este menos este. El valor VT para el año 2020 de 35.000 es un valor fijo que ya está diligenciado. Mírenlo, aquí ya está. ¿Sí? Ya está diligenciado, ya está anotado, entonces no hay que hacerle nada. El total VT es igual a la base para la retefuente menos el valor de la VT, que son datos que ya están ahí en la hoja. Entonces, hasta ahí son fórmulas normales, sencillas de solamente interpretar con las posiciones de la celda. Para porcentaje del 19 y porcentaje del 28%, aquí está la fórmula, miren, ya está tal cual como debe quedar la fórmula. Lo único que ustedes deben hacer es ir reemplazando lo que se les indica aquí. Entonces, por ejemplo, para el cálculo del porcentaje del 19%, que es esta columna, aquí ya está la fórmula interpretada, ¿sí? A forma textual, ¿sí? Lo que ustedes deben hacer es reemplazar estos valores, el total VT, aquí el signo, ¿sí? Entonces nuevamente aquí ir reemplazando todo esto. Entonces esta es la columna total VT, aquí en reemplazar el signo, de igual manera, miren. Entonces sencillito, solamente reemplazar por los valores de las posiciones de celda que están en las columnas. Ya está hecha la función, ¿sí? Solamente reemplacen. Tanto para porcentaje del 19
como para el porcentaje del 28%. ¿Sí? Entonces ya les queda fácil, únicamente es reemplazar las posiciones de celda por las columnas. Y la última, que es el cálculo ya del total rete fuente, que es la suma de los dos porcentajes, que es esta columna que tenemos acá, la última. ¿Sí? Este ya es el último cálculo de la hoja rete fuente. Y una vez obtengan este cálculo de esta última columna, es el que deben llevar con buscar B a nómina. Aquí, en rete fuente. Y con buscar B, aquí tienen el valor buscado que es la cédula. Entonces utilizan buscar B y van y traen desde rete fuente este total. Entonces ahí lo tienen. Una vez ya traigan esta rete fuente, entonces pasamos a hacer el cálculo de las otras columnas que quedan faltando. Para los préstamos, utilice la función si con y anidada. Nuevamente, vuelve y juega, si con y. Aquí están las condiciones que deben aplicar. Aquí están los rangos, miren, cada rango que deben utilizar. Por favor, yo aquí le puse punticos para que ustedes supieran el valor de los rangos. No le pongan puntos ni comas. Utilicen los números sin puntos y sin comas, porque si no les va a salir error. Todas estas son las fórmulas que aplica cuando cada condición se va a ir cumpliendo. Todas, miren, aquí están. Y aquí tenemos la opción cuando ninguna se cumpla. ¿Sí? Entonces recuerden que siempre debe terminar las funciones y anidades, ya sea con y o con o, con un no cumple al final. El fondo de la cooperativa, vamos aquí, función normal, fórmula normalita, que es el total de vengado por el 1%. Para los embargos, una función si sencilla, normalita, condición si básico de vengado, ¿sí? Que es el sueldo de vengado, es menor o igual a 2 salarios mínimos. Vuelve y juega el valorcito que les puse al inicio. Entonces, ojo la comparación que deben hacer. Si se cumple esa condición, entonces aplica esta fórmula que tenemos aquí. Si se cumple esa condición. Si no se cumple, debe aplicar esta otra. Ya no es cero, sino aplicar otra función cuando es el valor no cumple para hacer el cálculo de los embargos. Y luego hay que hacer el cálculo del total deducido, que no es más que la sumatoria de todo lo que se le deduce, de todos estos valores, a un empleado. Ese es el total deducido. Y ya, para terminar esa parte de la nómina, entonces viene la última columna, que es el neto a pagar, que no es más que el resta. Uy, aquí está al contrario. Ojo aquí en este pedacito. ¿Sí? Es al contrario. Total de vengado menos el deducido. Ojo, porque si no les da negativo. Ojo. Aquí me quedó mala esta. Total de vengado menos el total deducido. Para neto a pagar. Entonces, ahí vayan corrigiendo ahí esa formulita. Es al contrario. Una vez ya se tengan los cálculos de nómina, vamos al final. Y acá están las otras tablas, que son los aportes y los parafiscales que hay que calcular. Pero para poder calcular estos valores necesitamos que se calculen todas las sumatorias de las columnas. ¿Sí? Entonces deben hacer la sumatoria de cada columna que tenemos acá. Ya saben, con la función suma. Porque esos valores, esas sumatorias totales de cada columna los vamos a necesitar acá para poder hacer los cálculos. Entonces miren, aquí están la hoja de parafiscales. Y aquí están todas las fórmulas. Son fórmulas normalitas, ¿sí? Que se utilizan para hacer el cálculo de todas estas tres tablitas que tenemos aquí. Ahí se indica cada fórmula. Ustedes solamente tienen que ir reemplazando e interpretando. Con eso ya obtenemos
todo el cálculo de la nómina. Todo el cálculo de la nómina. Y por último, en la hoja empleados, tenemos una tablita para poder aplicar las funciones lógicas. Contar sí, sumar sí, contar sí conjunto, sumar punto sí, punto conjunto. Lean muy bien qué es lo que están preguntando aquí para saber qué fórmula, qué función, perdón, de estas 4 deben aplicar en cada una. ¿Sí? Aquí están. Son 6 ejercicios, ¿sí? 2 por cada función. Ustedes deben saber cuál aplicar en cada uno de ellos. Y con eso ya tendríamos nuestro primer taller evaluativo. Haciendo práctica sobre una nómina. ¿Sí? A ver, no es que vamos a aprender aquí todos los conceptos de nómina, no. Acá en la parte de sistemas, eso no nos corresponde. Eso ya se lo explicarán a ustedes, sus instructores del área técnica, ¿sí? ¿Qué se debe tener en cuenta en cada uno de ellos? Es más, ahí aún la nómina no está completa, faltan otros valores por calcular que ustedes ya los van a ver después con sus instructores del área, ¿sí? Acá lo único que nos interesa es que ustedes sepan aplicar correctamente las fórmulas o las funciones. Eso es lo importante acá en la parte de sistemas, que ustedes tengan un buen dominio e interpretación de fórmulas y funciones, no del concepto como tal de lo que son los cálculos de la nómina, ¿sí? Para eso ustedes, repito, ya ustedes lo van a ver más adelante con sus respectivos instructores de área. ¿Qué significa cada uno de esos pagos o esas deducciones que le hacen a los empleados? Bueno, ¿alguna pregunta, duda, inquietud respecto a este primer taller? Sin palabras, profe. Profe, ¿para cuándo es este taller? Sin palabras que no entendí, está difícil. No, sí, yo entiendo, pero está como largo, pues lo veo muy largo. Está difícil. Sí, Pues, yo entiendo. Para mí, no es que yo maneje todas las funciones a las mil maravillas, profe, inclusive pues Ángela me tuvo que explicar, entonces lo veo un poquito larguito y Yo estoy sufriendo tan solo de pensarlo. Profe, al ser largo yo creo que hay mucha confusión. Ojo, aquí solamente es interpretar, más que todo fórmulas, que eso es lo que vimos al inicio, ¿sí? En las 2 primeras sesiones que tuvimos. Más que todo es hacer eso, interpretar. La mayoría de todas las columnas son fórmulas sencillas de realizar, ¿sí? Las que son ahí complicaditas son las que utilizan la función sí con y, anidadas. Y eso que ya las 2 más difíciles ya les puse cómo es que deben hacer la fórmula. Ustedes solamente tienen que reemplazar las posiciones de celda. Entonces no le veo por qué la dificultad ahí. No, profe, yo entiendo. Y es más, pues ayer con Loli estuvimos estudiando, repasando precisamente esas fórmulas, pero es que uno aparentemente lo ve así, ¿no? Pues ya de pronto en la práctica ya poco a poco se vaya desarrollando y ya uno lo vaya pareciendo más fácil, pero así a simple vista se ve bastante complejo. No. Sí, yo creo lo mismo que Ángela, profe. Igual muchos, no sé, yo lo hablo para mí, ¿no? Yo lo miro entonces y yo, ay, bueno. Exactamente, pero pues yo me siento preparada, pero pues sí, si uno lo ve y dice, fue madre todo eso. Pero no. Todo eso, lo que pasa, ustedes saben que Profe, igual ensayando se aprende. Eso no. Eso sí. Claro, no. Yo no te veo nada más, sino que lo ensayemos y ya. Imagino que vas a dar cierto tiempo para hacerlo y pues obvio, todos van a hacer el intento de hacerlo, ¿ya?
Es obvio, claro, ¿sí? Eh, es que siempre me gusta poner este ejercicio real, que es lo que es hacer una nómina de estas, que ustedes van a aprender a hacer ya con muchas más cosas, ¿sí? Con sus instructores de área, ¿sí? Aquí todavía le falta, yo sé que le falta ciertos conceptos que se manejan en esa parte de nómina, como por ejemplo lo que es la contratación, el tipo de contratación que tenga un empleado, de ahí parten otros conceptos más adicionales que no los tuve en cuenta aquí, ¿sí? Pero que no difiere de lo que ustedes hayan aprendido, ¿sí? Además, ustedes saben que aplican la primer formulita correctamente y lo demás es copia hacia abajo, ¿sí? No tienen que hacer cada una por una. Ustedes ya saben que cómo es que se maneja este cuento del Excel. Yo creo que la ven difícil es porque tienen un listado grande, ¿sí? De pronto es por eso, pero ojo, lo que les dije una vez, deben ustedes acostumbrarse a manejar bastante cantidad de información. Si lo que pasa es que uno se acostumbra solamente a manejar datos hasta donde se lo permita la pantalla del equipo, no, ¿sí? Entonces hay que saber manejar buena cantidad de información. ¿Por qué? Porque eso es lo que se les va a presentar a ustedes cuando estén laborando o vayan a etapa práctica, ¿sí? Entonces acostúmbrense a trabajar con grandes cantidades de listas de datos. Y eso que aquí es poquito los datos que les puse, ¿sí? Creo que son como 60 apenas. No es más para ello. Entonces, ustedes se pueden encontrar con una nómina de 500, 200, 1000 empleados, ¿sí? Entonces, no se tienen por qué asustar para hacer un buen manejo de ellos. Repito, aquí lo único que me interesa a mí es que ustedes sepan interpretar correctamente las fórmulas, nada más. Si ustedes echan después, lean, lo primero que les recomiendo es que se lean primero toda la guía, léansela toda, ¿sí? De esa manera van a saber mejor cómo interpretar las fórmulas, no pasen de una sola a hacer, no pasen de una sola a hacer las fórmulas, ni aplicar las funciones. Entonces lean completamente la guía para que sepan qué es lo que deben aplicar, ¿sí? Aunque, repito, ¿sí? Todas son fórmulas sencillas de interpretar, todas son fórmulas sencillitas, ¿sí? No hay ninguna complicada, ¿sí? Las únicas que tienen sí anidado es una, que es la comisión, y dos, que es los préstamos, ¿sí? Además, ustedes ya deben haber realizado las 3 prácticas correspondientes a toda esta temática que van a tratar de desarrollar aquí. Cuando ustedes ya se metan en el cuentico, como decimos popularmente, ustedes una vez ya empiezan a trabajar entonces ya le van cogiendo como se dice el dicho, el sabor. Y ya empiezan a desarrollar cada una de las fórmulas. Recuerden lo que han hecho, ¿sí? Las guías anteriores. Claro, si alguien no ha trabajado ninguna de las guías, pues lógicamente le va a quedar un poquito más complicado realizar este taller, ¿sí? ¿Por qué? Porque para ello hay que hacer las prácticas. Eso se lo he venido repitiendo desde el inicio. Dime, no te entendí. Está entrecortado. Disculpa, una pregunta, profe. ¿Me escucha ya bien ahí? Ahí sí. Profe, con esta sería tres guías, ¿cierto? Ajá. Ah, sí. Entonces, como te escuché 3 y yo no me acuerdo la tercera. Entonces, con esta sería la tercera. No. Ustedes ya han hecho 3 prácticas. La de lo básico, no señora. Lo de lo básico, funciones lógicas, y la última, funciones de búsqueda. Espérese, profe, yo porque
Yo No, estaba en profe, todas las clases y no, y solamente son dos. Ah, Solamente son bueno. dos, Pero la profe. profe, de pero la ese de básica y búsqueda la de no lo lógica. explicó. Bueno, de igual forma ya tuvimos No. lo que fue lo de funciones, lo de función de búsqueda, que no es tan complicado de realizar. Sí, ya tuvimos la clase, pero la guía en sí no, solamente tenemos dos. La guía 1, que es la de básico, y la guía 2, que son las lógicas. Bueno, de igual manera no solamente deben utilizar la función que es la que Si más se no, utiliza y la más sencilla de utilizar, que es la de búsqueda. Esa no tiene ninguna dificultad de utilizar. Yo sé que ustedes pueden hacerlo. ¿Sí? sino que, profe, que lo digo es porque se acuerda que usted dijo que tuviéramos todo eso recopilado porque después nos los ibas a pedir. Sí, claro. Entonces, por si llegara el momento y entonces esa no la tenemos hasta el momento de la de búsqueda. Ah, listo. Sí, bueno, igual ya se las publico para que la tengan, pero sí necesito es que le trabajen es al desarrollo del taller. ¿Listo? Entonces, esta sería la primer práctica que vamos a, perdón, el taller que vamos a tener. ¿Sí? A ver, ¿qué tienen más en cuenta ustedes aquí? No. Entonces, solamente leer muy bien e interpretar cada fórmula en la hoja. Eso es nada más. ¿Sí? Y así, Profe, ¿para cuándo es este trabajo? así como las prácticas. Hasta la otra sesión. Sí, entonces con esto entonces ya tienen hasta la otra sesión para poder entregar este primer taller evaluativo, ¿sí? De las tres primeras prácticas que hemos desarrollado, ¿sí? Para que se diviertan estos ocho días interpretando formas. Ay, muchas gracias, profe. Ah, chicos. Bueno, miren, también les voy a publicar la guía de búsquedas, ¿sí? Lo que pasa es que me confundí un poco con la ficha 58, que a ellos sí se las he publicado. Ah, no, con la espejo. Sí, entonces es por eso. De igual ya tengo la, la grabación de la sesión anterior de lo que fue que vimos de búsquedas para que si les alcanza en tiempo, yo sé que sí les va a alcanzar. Entonces también empiecen a trabajar esa tercer guía de práctica de las tres funciones. Ya saben, buscar B o buscar H. Voy a publicárselas de una vez para no olvidarme. Profe, disculpa, y al fin la clase que estabas intentando subir, creo que son las lógicas, Claro, eso que la, yo lo publiqué en el este. en YouTube. ¿Dónde, profe? No, aquí está, más arriba. Ya más A arriba ver, la venga, encuentro. ¿dónde? ¿Qué? ¿Cómo escriben tanto? Así suena. No sé dónde está porque ustedes hablan mucho con su líder. Tiene que estar del No, cerca del martes pasado, ¿no? sí, tiene que estar bien arriba porque yo esas grabaciones sí se las publiqué. Miren, aquí está la del 6 de octubre. En el día 27 creo que está. Sí. La del 27. La del No, la del 27. 27 sí no. Esa sí no las he publicado. La del 20. Esa sí la tengo aquí. Esperen, también se las publico. No. Primero les voy a subir los archivos de la práctica 3 y ya les publico el link de la tercera.
de la conferencia pasada. Bueno, ahí también está la de funciones de búsquedas. Y ustedes necesitan la del lunes 26. Listo, ahí tienen la grabación de hace 8 días, más la práctica de las funciones de búsqueda y las de taller. Ahí ya les queda completo para ustedes. Bueno, chicos, ahí tienen ya para que desarrollen esa práctica. Recuerden, el próximo martes, perdón, tendremos la grabación. ¿Listo? Entonces, para que la tengan pendiente. A ver, no, esperen un momento, chicos, creo que me estoy confundiendo. Usted no es la grabación del 26. No, 26. 27, profe. No, la del 26 es la del tecnólogo que va más avanzado. Usted es la del 27, sí, señora. A ver, veámosla. Esta sí es. Esa sí es. Ahí está nuestra vocera. Esa sí es. Bueno, buenas noches tengan todos. Ajá, correcto, esta es. Entonces esta es la sección. Listo, esa sí ya es la de ustedes, la del 27. Bueno, entonces ahí sí ya tienen ya todo para trabajar. Las anteriores sesiones ya tienen que buscarla más arriba en el grupo, ahí están, para que si quieren recordar o repasar, pues antes de empezar a hacer el taller, muy bien, pueden hacerlo. De hecho, deberían hacerlo. Y una vez ya hayan repasado todas las temáticas, entonces ya les recomendaría que procedieran a hacer este taller, ¿sí? Para que refresquen los conocimientos y no les quede, digamos, tan complicado el desarrollo. Aunque yo sé que no es para ustedes, ya no es complicado porque han sido bastante juiciosos. Listo, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Ahí ya tienen con qué divertirse. Profe, una pregunta. Dime. Profe, ¿cuántas grabaciones ha enviado usted? Es para saber si las tengo todas. No, yo se las he enviado todas. Sí, pero ¿cuántas son? Yo tengo 5. Sí, creo que son todas esas. Ah, Todas vale. las de octubre, son todas las de octubre.
Las de octubre que fueron 4. 4, no. Sí, 4. No, hubo un martes que no tuvimos, creo que fue. Sí, ajá, sí, señor. La del 6, la del 20 y la del 27. Y en septiembre tuvimos 2, ¿no fue? Creo que sí. Son 5 las que van hasta el momento. Ah, vale, profe, gracias. Pues cualquier cosa yo creo que se le puede escribir a usted, ¿no, profe? A su celular, a su teléfono. Sí, claro. Sí, Ah, claro. bueno. Cualquier pregunta la pueden hacer, ya sea en el foro, si quieren, para que de pronto todos, algunos tengan la misma duda. Ahí en el WhatsApp del grupo, ¿sí? De pronto resulte que su misma duda la tengan otras personas, entonces pueden publicar cualquier esa inquietud que tengan referente al taller, ¿no? Entonces, para darles orientación. Vale, profe, gracias. Compañera, ¿será que te puedo pedir un favor? ¿Tú me podrías colaborar con el link de la clase, de la grabación de la clase de funciones lógicas? Que esa no la tengo. ¿Serías tan amable? Sí, voy a buscarla, ya se la envío. Listo, que es la del 20 de octubre. Ah, vale. La del- Ajá, voy a buscarla, Bueno, entonces ya se la envío. muchísimas gracias, te agradezco. Vale. Ok. Vale. esa está bien arriba en el grupo, porque ahí las publiqué. Bueno, profe, igual voy a buscar. Volvamos a poner. Ay, qué bonito, muchas gracias. Bueno, que tengan todos. Muchas gracias, Ahí profe. está. Ahí está la del 20 y la del 27, las dos últimas. Inclusive, volvamos a poner la del 6. Está como que... ¿Es igual a qué? Bueno, ahí está nuevamente. Con eso ya tienen las sesiones anteriores. Para que puedan ver el uso de las fórmulas, funciones lógicas, y la última que vimos, las funciones de búsqueda. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces espero entre 8 días en la solución del taller ver qué preguntas tienen, ¿sí? Qué es lo más complicado del taller, lo que les pareció, ¿sí? Y luego pues ya seguir procediendo, seguir continuando con todas estas temáticas, pues que espero que hayan sido fructíferas para ustedes en el desarrollo de las sesiones, sobre todo con las que tienen con los instructores del área, ¿no? Porque ellos necesitan que ustedes sepan interpretar funciones, sepan crear fórmulas, ¿sí? Entonces, este taller es precisamente para eso, para que ustedes afiancen todos esos conocimientos y todo lo que hayamos visto hasta el momento de lo que llevamos aquí. Bueno, ya no los hago esperar más. Por favor, en el chat presente para la asistencia, vocera, me hace el favor y me coloca los nombres de los dos, del chico y la chica que se excusaron para tenerlo Sí, en cuenta. señor. Y por favor, no se cuelguen en la entrega de las prácticas, ¿sí? Ya para la siguiente sesión, Dios mediante, entonces ya publico todo el listado de todo lo que me han enviado, para que ya tengan en cuenta y así se pongan al día. Instructor, qué pena una pregunta. La grabación del día de hoy. Pues una vez aquí la terminemos, la subo a YouTube para que ustedes la tengan.
Profe, Sí, pero entonces para la guía sobre el tema de búsqueda, de buscar, ¿sí nos da un poquito más de tiempo? sí, claro. Sí. Listo, Esa profe, gracias. la pueden empezar a trabajar una vez, pues ya trabajen lo del taller 1. ¿Alguna otra inquietud de último momento? No, profe. Muchísimas gracias. Por ahora no, profe. Gracias. Ok. Y ánimo, ánimo, que esto es simplemente un taller nada más, ¿sí? Que yo sé que lo van a realizar completamente y perfectamente. Listo, chicos, entonces no me queda más que desear una feliz noche, un feliz resto de semana y nos vemos, Dios mediante, el próximo martes. Que tengan buena noche. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Feliz noche, profe, profe. Hasta buenas luego. Gracias, noches. profe. Feliz Buenas noche. noches.